Hola a todos, en este video voy a continuar con los ejercicios de práctica para el examen de admisión a la U. En este caso en específico sigo con la práctica del Tecnológico de Costa Rica. Vamos con la pregunta 3 y 4. Si no han visto la primera y la segunda, se les va a quedar en la descripción o por aquí les va a salir también. Hago el 3 y la 4 juntos porque son ejercicios muy parecidos. Son razonamientos lógico-matemáticos que partimos de premisas y llegamos a una conclusión. Antes de ir directamente al ejercicio, quiero hacer una primera introducción a la lógica matemática. Muchas veces se confunde el sentido común con la lógica matemática, como cuando nos dicen use la lógica, nos hacen una pregunta y nos dicen use la lógica, pero en realidad muchas veces hay personas que hacen conclusiones partiendo del sentido común que en realidad si lo vemos desde el lado lógico matemático, la conclusión a la que llegan es errónea. Entonces, bueno, para eso quiero aclarar ciertas cosas. Bueno, primero que todo, quiero decir que las premisas que nos den, nosotros vamos a tener que tomarlas como ciertas, aunque sea algo inusual o algo que nosotros sabemos que en la vida real no es así. Les voy a dar para esto un ejemplo que es un poco exagerado, es un ejemplo muy exagerado, pero es para que me entiendan lo que quiero decirles. Por ejemplo, digamos que nos dan un problema y nos dan dos premisas, que es esta parte de acá. Esto de acá no tiene nada que ver con los ejercicios de la práctica, es algo que les voy a dar simplemente para un ejemplo. Entonces nos dan dos premisas y nos dicen, sí, esto es un perro con 6 patas. Entonces, si los perros tienen 6 patas, entonces, esto es una culebra con alas. Entonces, si los perros tienen 6 patas, las culebras vuelan. Esa es una premisa. ¿Okay? Nosotros en la vida real sabemos que ni las culebras vuelan, y además que los perros tampoco tienen 6 patas. Pero en la segunda premisa nos dicen, los perros tienen 6 patas. O sea, nos lo están afirmando. En la segunda premisa nos dicen, los perros tienen 6 patas. Entonces, ¿qué podemos concluir? Opción A, los perros tienen 4 patas. Nosotros sabemos en la vida real los perros tienen 4 patas. Pero no vamos a marcar eso, porque nosotros nos tenemos que creer lo que nos está diciendo el problema. Ahora, eso sí, tenemos que saber diferenciar entre lo que es una afirmación y lo que es, por ejemplo, una condición. Esta primera es un condicional, en la primera no nos están afirmando nada, en la primera simplemente nos dicen, si los perros tienen 6 patas, si eso es cierto, entonces las culebras vuelan. No nos están diciendo nada, simplemente es, si esto pasa, entonces lo segundo pasa también. Pero la segunda sí es una afirmación, en la segunda nos están diciendo, los perros tienen 6 patas. Entonces, como ahora sabemos que los perros tienen 6 patas, no lo creemos, aunque sabemos que en la vida real no es así. Entonces podemos usar esa condición que nos decía que si los perros tenían 6 patas, las culebras vuelan. Entonces, por ejemplo, en ese razonamiento, marqué la D, sería la opción C, que dice que las culebras vuelan. Entonces, como les digo, obvio, este es un poco exagerado, pero es para que me entiendan la idea, ¿verdad? De que aunque nos estén diciendo algo que no es verdad en la vida real, si nos dan una afirmación que no es verdad en la vida real, nosotros tenemos que olvidarnos de todo eso que sabemos y creer en las premisas, en las afirmaciones que nos dan las premisas. Entonces, aunque la A es que los perros tienen 4 patas, que es cierto en la vida real, aunque la B dice que los perros no vuelan, que es cierto en la vida real, y la D dice que las culebras no vuelan, aunque todo eso es cierto en la vida real, nosotros nos olvidamos de eso y en realidad la más ilógica, la de la que las culebras vuelan, sería la respuesta correcta. Porque, como les digo, nosotros tenemos que partir de lo que nos están dando. No olvidarnos de todo lo que conocemos y simplemente enfocarnos en la información que a nosotros nos están dando. ¿Ok? Entonces eso, nada más para tenerlo en cuenta, porque ha pasado con muchos estudiantes que pierden. Obviamente les digo, lo exageré para que me entiendan la idea, pero a veces pasa. A veces meten una premisa que es algo que en la vida real no es cierto,
pero para ver que el estudiante, si el estudiante sabe que tiene que razonar como que si eso fuera cierto o no. Ok, entonces bueno, ese es así como algo muy rápido que les quería explicar. Y otra cosa que quiero explicarles también es, bueno, el condicional, que ya lo vimos acá, y también el uso del y el o en la lógica. Cuando nosotros usamos el y para que la afirmación que estemos diciendo sea cierta, las dos cosas que digamos tienen que cumplirse. Por ejemplo, si yo les digo que este Pilot tiene color blanco y color azul, entonces lo que estoy diciendo es algo verdadero. Decimos que es cierto, se está cumpliendo las dos cosas, las dos afirmaciones, es azul y es blanco. Si yo les digo este Pilot es verde y es azul, entonces es algo falso lo que estoy diciendo, porque estoy usando y. Pero con el o, si yo digo este Pilot es blanco o azul, estoy también diciendo algo verdadero. Estoy diciendo las dos cosas son verdaderas. Pero cuando yo digo este Pilot es azul o verde, ahí tenemos que tener un cuidado, porque en el o, con solo que una de las cosas que estoy diciendo sea cierta, entonces lo que estoy diciendo es verdadero. Estoy hablando en lógica matemática. Entonces, si yo digo que este Pilot es azul o verde, es algo verdadero, ¿ok? Porque una de las dos se está cumpliendo. La única forma de que un o sea falso es que yo diga las dos cosas que estoy diciendo sean falsos. Por ejemplo, que diga que este Pilot es verde o rojo. Entonces ninguno de los dos es cierto. Entonces el o sería falso. Y algo que les quiero decir del condicional, bueno, aquí teníamos lo de los perros y las culebras, pero para no hacer un ejemplo tan loco voy a hacer algo un poco más aterrizado. Y es que, por ejemplo, que yo les diga a ustedes, yo estoy en la casa y yo les digo, si yo voy al colegio, entonces estudio. Vean que el condicional, como por decir así, tiene una primera parte, que esa primera parte, bueno, en matemática se llama antecedente o hipótesis. Y la segunda parte, yo les digo, si yo voy al colegio, estudio, entonces estudio. Es lo que va después del entonces, que en este caso sería que voy a estudiar. Entonces esa parte es la conclusión o el consecuente. ¿Ok? Cuando yo les digo a ustedes esa oración, si yo voy al colegio, entonces estudio, o entonces voy a estudiar. Y yo después más tarde, digamos que yo les dije eso a ustedes en la mañana, ustedes me preguntaron, bueno, yo les dije, si voy al colegio, estudio. Y luego más tarde, yo les digo a ustedes, no estudié. Entonces, como estoy negando la segunda parte del condicional, también puedo concluir que lo primero no se cumplió. O sea, como no estudié, no fui al colegio. Entonces, si voy al colegio, voy a estudiar, y yo más tarde les dije a ustedes, no estudié, bueno, el no lo voy a representar con este símbolo, no estudié, entonces tampoco fui al colegio, Entonces son razonamientos matemáticos, lógico-matemáticos muy básicos que tenemos que conocer. Obviamente aquí yo les estoy escribiendo con un poco de lenguaje matemático, ¿verdad? Pero en sí simplemente que ustedes entiendan que si yo tengo un condicional, si yo digo, si esto pasa entonces hago esto, cuando yo niego lo segundo, que no hice esto segundo, también puedo concluir que no hice lo primero. O sea, si voy al colegio, entonces estudio, y yo después más tarde les digo, no estudié, entonces ustedes pueden concluir que yo no fui al colegio. Pueden concluir, si les digo lo contrario de la segunda parte del condicional, ustedes pueden concluir también que no pasó lo primero o lo contrario de lo primero. Esto es algo que quiero que lo tengan muy claro, ojalá que lo apunten. Esto se llama en matemáticas razonamiento indirecto. Porque cuando nosotros lo vemos, digamos, con la primera parte, lo vemos muy claro. Por ejemplo, yo les digo, si yo voy al colegio, yo estudio, y yo más tarde les digo a ustedes, yo fui al colegio. Entonces ustedes pueden concluir que como yo fui al colegio, entonces yo estudié. Esto es muy fácil porque simplemente estoy diciendo, si yo hago esto, hago esto. Entonces, si yo voy al colegio y estudio, yo más tarde les dije, sí, fui al colegio, entonces ustedes deducen que yo estudié, ¿ok? Pero viéndolo al revés, a veces se confunde un poco, digamos.
con esta parte de acá, que es que si yo niego lo segundo, ustedes van a poder concluir que lo primero tampoco pasa, ¿ok? Entonces, repito, me disculpan, pero es que es algo que tal vez en la vida cotidiana no lo usamos tan a menudo. A este sí, ¿verdad? Yo digo, si voy al colegio estudio y más tarde les digo fui al colegio, entonces ustedes dicen, ah, bueno, estudió. Pero este ya es un poco no tan usual decirlo de la manera al revés. O sea, si yo voy al colegio estudio, más tarde les digo, no estudié, entonces ustedes deducen, no fue al colegio. Entonces, para que lo tengan en cuenta, en lógica matemática, esto, este razonamiento, ¿verdad? Es válido. Ok, bueno, dicho eso, creo que lo voy a dejar aquí incluso porque lo vamos a usar en este ejercicio, para eso les estoy explicando, no lo estoy explicando simplemente porque quiero. Y bueno, vamos a ir al ejercicio entonces, que se los voy a poner en la pantalla porque aquí yo lo escribo un poco resumido, entonces para que ustedes lo vean tal y como es. Dice, considere las siguientes premisas. Dice, premisa 1, todo estudiante que cursa matemáticas estudia alguna ingeniería. Premisa 2, si algún estudiante no cursa matemáticas, entonces no cursa física ni cálculo. Premisa 3, Ricardo cursa física. Aquí es importante, ¿verdad?, decirle o distinguir, como les decía antes, qué son condicionales y qué es lo que nos está afirmando algo. Por ejemplo, la premisa 1 y la premisa 2 son condicionales. Nos están diciendo que todo estudiante que cursa matemáticas estudia alguna ingeniería. Bueno, en realidad eso es una afirmación y un condicional al mismo tiempo, porque está afirmándonos que todos los estudiantes que estudian matemáticas, que cursan matemáticas, estudian alguna ingeniería. Pero lo podríamos ver también como un condicional. Podríamos verlo como un condicional que si entonces un estudiante cursa matemáticas, entonces estudia alguna ingeniería. Como vemos que lo podemos ver como un condicional, ya que nos están afirmando que todos los estudiantes que cursan matemáticas estudian ingeniería. Entonces, de esa manera, voy a escribirlo acá como esta simbología matemática. En la flecha significa un entonces. Entonces, tendríamos que si un estudiante cursa matemática, una M mayúscula, entonces estudia ingeniería con una I mayúscula. ¿Ok? En la premisa 2, incluso usan la palabra sí y la palabra entonces. Eso es un condicional. Si algún estudiante no cursa matemáticas, les dije que para representar el no voy a hacer este símbolo. Obviamente ustedes no se tienen que aprender esto. Yo simplemente es para resumir y para que veamos una cosa ahora. Entonces, no cursa física y no cursa cálculo. ¿Ok? Bueno, en matemática para el I, en realidad nosotros usamos este símbolo, pero ustedes obviamente pueden escribir una I normal. Entonces esto también es un condicional. Si un estudiante no cursa matemáticas, entonces no cursa ni física ni cálculo. Vean que es por eso les expliqué lo de que si voy al colegio estudio, porque ahora vamos a ver algo un poco más parecido, pero con un ejemplo más elaborado. Y la tercera premisa nos dice Ricardo cursa física. Entonces aquí es donde les digo, ¿verdad? Distingamos bien qué es una afirmación y distingamos bien qué es un condicional. De esta primera nosotros no podemos afirmar nada, perdón, de la segunda. En la segunda premisa simplemente nos están diciendo que si algún estudiante no cursa matemáticas, entonces no cursa física y ni cálculo, pero por sí sola no podemos afirmar nada. Ahora, obviamente, si nos dicen que alguien no cursa matemáticas, sabemos que entonces tampoco va a cursar ni física ni cálculo. Eso sí, pero por sí sola no nos dice, no nos afirma nada. La 3 nos dice Ricardo cursa física. Ahí sí nos están dando una afirmación sobre Ricardo. Estoy hablando, ¿verdad?, sobre Ricardo. O sea, de esta por sí sola no podemos sacar nada de Ricardo. Ya la tercera sí nos dice algo, nos afirma algo de Ricardo, y es que Ricardo cursa física. Simplemente voy a poner una F acá de física. Entonces, ¿para qué les decía esto que ustedes seguro piensan? Ay, este profe habla mucho, ¿para qué me explica tantas cosas? Y yo quiero ir al grano y quiero ver
el ejercicio. Yo les explicaba esto del condicional, que es que si nosotros nos dicen lo contrario de la segunda parte del condicional, nosotros vamos a poder concluir también lo contrario de la primera parte del condicional. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un condicional, de la segunda premisa, simplemente que es un condicional con cosas que tienen no, o sea, no cursa matemáticas, no cursa física ni cálculo. Entonces tenemos que tener un cuidado con que, por ejemplo, negar esto de acá, negar que alguien no cursa matemáticas, es que sí cursa matemáticas. Tenemos que tener ese cuidado con el no, porque muchas veces pensamos que negar algo es algo que tenga no, pero en realidad si nosotros negamos algo negativo, vamos a hacer una afirmación. O sea, si yo digo que yo voy a negar que un estudiante no cursa matemáticas, entonces sería que un estudiante sí cursa matemáticas, es decir, lo contrario. La negación es decir lo contrario. Entonces veamos que de la premisa 3 nos están diciendo lo contrario de la segunda parte de este condicional. Porque aquí nos estaban diciendo en la segunda parte del condicional que entonces no cursa física ni cálculo. Pero aquí nos dicen, ojo, sí cursa física. Entonces, como tenemos que nos están negando la segunda parte del condicional, nosotros podemos concluir lo contrario de lo que nos están diciendo en la primera parte del condicional, que era, si algún estudiante no cursa matemáticas, podemos concluir lo contrario, o sea que ese estudiante sí cursa matemáticas. Entonces, Ricardo sí cursa matemáticas, ¿ok? De esta manera, usando la premisa 3 y la premisa 2 juntas, vamos a concluir que Ricardo sí cursa matemáticas. Entonces ya sabemos que Ricardo cursa física y cursa matemática. Ahora, vemos que en las opciones no está la opción que dice que Ricardo cursa matemáticas. Entonces tenemos que concluir algo más. Ok, usando esta y esta, concluimos que Ricardo cursa matemáticas. Entonces tal vez usando la primera, ahora que sabemos que él cursa matemática, podemos concluir algo. Y era que todos los estudiantes que cursan matemáticas estudian alguna ingeniería, que lo podemos ver también como un condicional, que si un estudiante estudiaba matemática, entonces estudia alguna ingeniería. Entonces, de esa manera sabemos que Ricardo es estudiante de ingeniería, que sería la opción 3. ¿Okay? Aquí nada más quiero aclarar algo, que es, bueno, las otras opciones, por ejemplo, la 4 no, porque definitivamente es lo contrario de lo que estamos concluyendo. La segunda yo creo que no queda ninguna duda porque era lo que les explicaba del condicional y fue también, más bien, es lo contrario de una conclusión que hicimos. Una conclusión que hicimos es que él cursa matemáticas. Aquí nos están diciendo que no cursa matemáticas, entonces eso estaría descartada. ¿Ok? Y la primera dice cursa cálculo. Estoy aclarando, pero tal vez algunos dicen, no, me queda completamente claro que no puedo afirmar esto, que Ricardo cursa cálculo. Pero algunos tal vez piensan, ok, me dicen que Ricardo cursa física. Y aquí me estaban diciendo, si un estudiante no cursa matemática, entonces no cursa física ni cálculo. Y después vienen aquí y dicen, cursa física. Entonces como cursa física, seguro que también cursa cálculo y también cursa matemática. O sea que con solo que le dijeron aquí que cursaba física, vienen a la segunda y ya dicen que entonces también va a cursar cálculo y que también va a cursar matemática. Que nosotros lo usamos, de hecho, ¿verdad? Lo usamos para decir que cursa matemática, pero no dijimos nada de cálculo. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia. ¿Por qué sí podemos afirmar con esto que cursa matemática y no podemos afirmar que cursa cálculo? Porque esto es un condicional y les dije, ¿verdad? Un condicional tiene una primera parte y una segunda parte. Tenemos que saber diferenciar eso. Por eso lo escribí así en lenguaje matemático, porque aquí lo vamos a diferenciar más fácil. Si algún estudiante no cursa matemática, esa es la primera parte, el no cursa matemática, entonces no cursa física ni cálculo. Todo eso es la segunda parte del condicional, que lo tenemos aquí entre paréntesis. Entonces, yo les decía antes, por eso también les expliqué lo del y lo del o. El y es falso con solo que una de las cosas que yo diga sean falsas. Por lo que le decía antes, este pilot es azul y verde. Estoy diciendo que es verde.
lo cual es falso. Entonces todo lo que estoy diciendo es falso. Si yo les digo que este pailo es azul y verde, es algo falso. Entonces con solo que uno sea falso, ya todo el i es falso. Entonces por eso es que nosotros con solo saber que Ricardo cursa física, que es la segunda es digamos una parte de toda la segunda parte del condicional, pero estamos con un i, ¿ok? Entonces como tenemos un i, ya con solo eso nosotros sabemos que toda esta segunda parte es falsa, aunque nosotros no sabemos nada de que si cursa uno cálculo, no nos interesa, porque cuando nosotros estamos hablando con un i, solo necesitamos saber que una es falsa para saber que todo ese i es falso. Entonces, con solo que teníamos que Ricardo cursaba física, ya contradecíamos este i de acá y podíamos concluir lo contrario de la primera parte del condicional. Entonces, ahora, ¿de que da la posibilidad de que él curse cálculo? Sí, puede dar la posibilidad de que curse cálculo, pero también tenemos la posibilidad de que no lo curse. O sea, de cálculo no podemos concluir absolutamente nada en este ejercicio. Entonces hay que tener mucho cuidado, por eso les digo muchas veces, el razonamiento lógico matemático no es el sentido común, ¿ok? Entonces, bueno, esto sería con este ejercicio. Voy a borrar y sigo con el número 4, ¿ok? Ok, entonces vamos a continuar con el número 4. En este no me va a tener mucho. Dice, considere las siguientes premisas. Premisa 1 nos dice que la premisa 2 es verdadera. La premisa 2 nos dice la premisa 1 y 3 son falsas. Y la premisa 3 dice es de día y hace calor. Nos dice de las premisas anteriores se sigue que, o sea, podemos concluir que, y nos dan las opciones. 1 es día o hace calor, 2 es de noche o hace frío, 3 es de noche y hace frío, y la 4 no hay conclusión posible. ¿Ok? Y bueno, vamos a la premisa 1 y nos dice que la premisa 2 es verdadera. Pero vamos a la premisa 2 y nos dice que la premisa 1 y la premisa 3 son falsas. Entonces, nosotros partimos de la premisa 1 y nos dice, ok, lo que está diciendo la premisa 2 es verdadero, pero en la premisa 2 nos dice que la premisa 1 es falso. O sea, que lo que está diciendo la premisa 1 no se cumple. Entonces, si lo que está diciendo la premisa 1 no se cumple, o sea, no, la negación de la premisa 1 sería que la premisa 2, aquí nos están diciendo que es verdadera, entonces sería que es falso. ¿Ok? Esto porque en la premisa 2 nos está diciendo que la 1 y la 3 son falsas. Entonces, nos dice que la premisa 2 es falso al negar la premisa 1. Entonces, como la premisa 2 es falsa, nosotros tenemos que volver a ver la premisa 2, porque como lo que nos está diciendo aquí que es falso, tenemos que tomar como cierto lo contrario que dice la premisa 2, o sea, negar la premisa 2. Si yo niego la premisa 2, entonces la negación sería que la premisa 1 y la premisa 3 son verdaderas. ¿Ok? Pero, entonces nuevamente, es como que entramos en un círculo, porque nos dice ahora que la premisa 1 es verdadera. Entonces venimos y leemos la premisa 1 y nos dice que la premisa 2 es verdadera. Otra vez. Entonces nosotros veremos a la premisa 2 y leemos la premisa 1 y la premisa 3 son falsas. Entonces, como la premisa 1 es falsa, volvemos y negamos la premisa 1 y ahora la premisa 2 ya no va a ser verdadera, sino que va a ser falsa, porque aquí nos están diciendo que lo que dice la premisa 1 es falso. Entonces sería que negar esto sería que la premisa 2 es falsa. Y volvemos a entrar otra vez. Esto, como entonces la premisa 2 es falsa, entonces en lo verdadero sería que la 1 y la 3 sean verdaderos, ¿verdad? Porque al negar esta nos dicen que neguemos la premisa 2, entonces tendríamos lo contrario a esto, o sea que son verdaderas. Y así vamos a estar y podemos seguir en esta discusión todo el día, que nunca vamos a llegar a una conclusión.
porque se están negando entre ellas. Es como que yo tenga a Juan diciendo que lo que está diciendo Pedro es verdadero. O sea, Juan llega y dice, lo que dice Pedro es verdad, pero usted va donde Pedro a preguntar qué es lo que está diciendo y Pedro le dice, Juan está mintiendo. Entonces usted no sabe cuál está diciendo la verdad y cuál está mintiendo. Y así seguimos y seguimos y seguimos. Es como un círculo en el que se están contradiciendo entre ellos y nunca vamos a poder llegar a saber quién está diciendo la verdad o quién está diciendo una falsedad. Entonces, no podríamos saber si la 3 es falsa o es verdadera, porque seguimos en ese círculo en el que si P1 fuera verdadera, nos está diciendo que la P2 es verdadera. Entonces, la P1 y la P3 son falsos. Aquí quedaríamos con que esto es falso. Pero al ver que la P1 es falsa, la premisa 1 es falsa, vamos y contradecimos esto, entonces la premisa 2 es falsa. Lo que quiere decir más bien que estas dos son verdaderas. Entonces venimos y ahora esto es verdadero. Pero como P1 es verdadero, ahora lo que dice P2 es verdadero. Entonces venimos a P2 y ahora son falsas. Y así estamos y estamos y estamos cambiando. Falso, esto es verdadero, esto es falso, esto es verdadero. Entonces nunca vamos a llegar a una conclusión. Por lo que no hay conclusión posible en este caso. ¿Ok? Se están negando entre ellas mismas. Y bueno, con eso entonces quedaría con este ejercicio 3 y 4. Ahí de verdad, siempre lo digo, yo creo que, pero bueno, los que me ven ya saben que siempre me alargo. Discúlpenme por haberme alargado, pero yo no explico para un ejercicio en sí. Yo me gusta explicar más general para que cuando ustedes vean otro ejercicio que no va a ser el mismo, porque obviamente no les van a poner el mismo ejercicio que en la práctica, entonces que hayan entendido el tema, hayan agarrado la idea y puedan usar la idea en otro ejercicio que no va a ser el mismo ejercicio. Muchas veces los estudiantes quieren que uno sea directo y que no hable todo lo que hable y que les diga, ustedes simplemente esto se hace así, así y así, ¿ok? En este ejercicio. Pero viene el siguiente ejercicio, o sea, van a hacer el examen y van a resolver un ejercicio que es básicamente lo mismo, pero le cambiaron palabras, le cambiaron el orden de las oraciones y solo porque les cambiaron ese tipo de cosas ya no saben cómo hacer el ejercicio. Entonces, ¿qué vale más? Que entiendan la idea y que puedan usarla en todos los ejercicios que le vayan a poner, o que yo simplemente les explique un ejercicio y simplemente porque después les cambiaron unas palabras o le cambiaron el orden ya no saben resolverlo. Entonces, de verdad que yo de verdad intento explicar para los que de verdad quieren aprender. Y bueno, de verdad si les sirvió, suscríbanse al canal. Intentaré seguir subiendo los demás ejercicios. Y yo tengo una aplicación también en la que pueden estudiar para bachillerato. Yo sé que si están estudiando para esto es porque probablemente ya pasaron bachillerato, pero si tienen amigos, familiares que vayan a estudiar bachillerato, también tengo para noveno y octavo. Entonces pueden descargar la aplicación que vale 1500 en la Play Store. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias y hasta luego.